Todos bienvenidos una vez más a este su programa Construcción Social hacia la ciudad posible. Soy Domingo Raskin, el 23966 como productor nacional independiente. Me acompaña nada más y nada menos que la hermosa. Gracias, Liliana Márquez, certificado de locución 42296 y productora nacional independiente 26326. Bueno, como siempre vamos a trabajar bajo la dirección de Duarte Manuel Correa. Por supuesto, y en la gerencia de producción, Freddy Mendoza. Jefatura de controles en manos de Irving Suárez. Hoy contamos con la cámara de Guatopo Televisión, Canal 47, en manos de Alexander Brito. ¿Y quién más nos acompaña allí en y esa Jesús cámara? Barrios, acompañándonos también en la parte de la cámara. Lo podrán ver, ya les vamos a decir cuándo. Hoy a las 4 de la tarde estará este programa para ustedes. Y queremos decirles que, Liliana, hoy con un excelente programa. Como ya todos saben, ayer nuestra población Santa Teresa del Tuy, municipio Independencia, celebró sus 243 años. En tal sentido, hoy traeremos para ustedes el último de los 3 programas dedicados a conocer lo nuestro. por ello estamos en compañía de un nutrido grupo de invitados especiales, todos ellos tereseños. Contamos nada más y nada menos que con la señora Rosa de Solórzano, que nos acompaña el día de hoy en este programa especial. También tenemos a la señora Matilde González y tenemos a la señora Pastora Ríos, que por allí me comentaron que le dicen pastorita. así mismo es, y el amigo Gustavo Solórzano, quien está por allá, yo no sé, tiene cara de magallanero, ¿será? Uy, Gustavo? no. Claro que sí. Ah, bueno, ya saben, amigos, la primera bateadora tiene cara de magallanera, ¿será verdad? La señora Rosa. Caraquista, me encanta. La Así es, señora un Rosa de aplauso para estos Solórzano. invitados, Irving. Buenas tardes, señora Rosa. Buenas tardes, mi amor. Empezó con excelente pie, señora Rosa, siendo del equipo campeón, los Leones del Caracas. Señor. Bueno, le agradezco a ustedes y a la emisora por habernos hecho esta invitación en el marco de las fiestas patronales de Santa Teresa, nuestra patrona, la querida Santa Teresa de Jesús. Bueno, señora Rosa, para comenzar, este programa ha sido publicitado, ya llevamos varios días publicitando el programa. Quiero decirle a nuestra prestigiosa audiencia que vamos comenzando un poco tarde, motivado a una cadena de radio y televisión que se estuvo desarrollando minutos antes de que entráramos al aire, por lo tanto hemos arrancado un poco tarde. Fue una decisión difícil, las personas, los invitados que están acá, decidieron pues que podíamos arrancar a esta hora. La rondalla latinoamericana ya no nos va a acompañar, ellos pensaron pues, y todos pensamos que la cadena se iba a extender por un poco más de tiempo, y no fue así, la cadena culminó y nosotros ya le habíamos dado libertad para que se retiraran y piensan acompañarnos en otra ocasión. Señora Rosa, buenas tardes nuevamente. El tema que queremos llevar a la audiencia es relacionado pues a Santa Teresa, especialmente relacionarlo con el cumpleaños 243 y decirle a toda la audiencia, que la gente conozca cómo se desarrollaron esas fiestas en el pasado. ¿Cuál es la historia que nos trae? ¿Cuál es la anécdota que nos puede contar para enaltecer un poco más los valores tereseños? Bueno, mira, esas fiestas patronales eran lo más bello que había en esta región del Tuy. Los demás se quedaron cortos con lo que nosotros hacíamos aquí pues, en Santa Teresa. ¿De qué año precisamente? Vamos nos está a hablando? arrancar el 50 para acá. Del 50. ¿Y usted qué edad tenía en ese tiempo? No, no había nacido. Por eso pregunto. Bueno, todos los coleados, que me parece que este año como que no sucedió eso, ¿no? Bueno, yo creo que con respecto a los toros coleados, que ha sido una tradición, yo pienso que las autoridades tendrán el día de mañana que darnos alguna explicación. Yo supongo, y suponemos todos que eso tiene alguna explicación, y realmente esperemos que sea una explicación que nos dé bastante satisfacción, porque aun cuando no hubo toros coleados, la fiesta se pudo observar bastante orden. Y bueno, es lamentable, pero podríamos llegar a pensar inclusive que los toros en esta nueva era pues son causantes. No sé si será la locación de cualquier cantidad de problemas que este año al parecer no se presentaron.
Bueno, vamos a seguir con otra cosa. Teníamos los palos encebados en la Plaza de Oliva, donde los niños subían ese palo con el pretexto de ganarse el premio que estaba al final del palo. Ahora no hay eso, no hay piñatas en las calles, eso no se está usando ya. Había muchas cosas buenas que sígame contando, señora Rosa, que disfrutaban tanto los mayores como los niños. ¿Y usted qué disfrutaba? Usted cuando tuvo la oportunidad de estar en esas celebraciones, ¿qué es lo que más le gustaba? Nosotros lo que disfrutábamos más era porque teníamos el Centro Social Cultural en España, que era el dueño de Santa Teresa. Todos nos creíamos hijos de ese centro, porque todos colaborábamos, cualquier cosa que decía el centro o los directivos que estaban en esa época en el centro, decían vamos a hacer tal cosa, y ahí no había egoísmo de nadie, todo el mundo colaboraba, tanto el comercio como la gente, los maestros, todo el mundo, pues ahí nadie se quedaba atrás, y eso por eso era que eran tan rumbosas las fiestas. ¿Le gustaban? ¿Eran buenas? Buenísimas, venía Davillo, venía los melódicos, venía la cantidad hasta el retablo de maravilla, que no sé, ustedes no habían nacido. Era una cosa espectacular que había cuando eso que estaba Yolanda Moreno, estaban todos esos artistas buenos. Teníamos muchas cosas, chicas, que ahora no se ven. Bueno, vamos a darle el turno a Matilde Teresa González para que nos cuente alguna anécdota referente a las celebraciones de las fiestas, pues, que se van en honor a Santa Teresa, con motivo de cumplir años, pues, en aquellas épocas, en aquel tiempo. Bueno, no quiero ser repetitiva, pero Rosa estaba hablando del palo encebado. No solamente había el palo encebado, habían los cochinos encebados también, que los engrasaban todos, y los muchachos tenían que correr detrás de los cochinos, y el que lograba atraparlo era el que obtenía el premio. Los jóvenes siempre venían con trajes especiales en el sentido de que eran ropa que podían ensuciar, traían ceniza, traían cal, de todo para echarle, se untaban en las manos. ¿Quién ponía los cochinos? Bueno, la junta directiva de las fiestas patronales. A veces se obtenía colaboración de los comerciantes. Eso era bien entusiasmante, era porque había mucho movimiento, el poco de jóvenes corriendo detrás de los cochinos, y uno pendiente de quién era el que tenía más habilidades para atraparlo. Y para el palo encebado también usaban bragas y traían ceniza, cal, de todo lo que les pudiera permitir eliminar la grasa del palo, que era de un árbol llamado María, que eso era bien delgado pero resistente y altísimo, tenía por lo menos 8 o 10 metros de alto ese palo. ¿Hacia qué zona recuerda usted que estaba ese árbol, de donde iban a buscar eso? Bueno, la verdad es que yo era bastante, no chiquita, todavía soy chiquita, era bastante niña cuando se hacía eso. Yo solo sé que traían el palo y lo colocaban allí, que yo disfrutaba viendo a los muchachos que se subían. ¿Usted qué pudo disfrutar de esa época? ¿Qué diferencias nota con las fiestas de ayer y con las fiestas de hoy? Bueno, que todo el mundo participaba. La fiesta no era de un grupo en particular, y se convocaba para nombrar la junta directiva, y nadie decía, no, yo no voy porque quien está convocando es el grupo tal o el grupo cual. No. Todo el mundo participaba, y la junta directiva se elegía por consenso, y nadie estaba pendiente de qué grupo social o de qué agrupación política pertenecía, sino es bien activo, tiene bastante iniciativa, a aquella le gusta trabajar, y entonces así se conformaba siempre un buen grupo. Ahora bien, señora Matilde, cuéntenos un poco acerca de los premios, las premiaciones. ¿Cuáles eran los premios
que daban a los ganadores de esos generalmente por agarrar esos cochinos? Era dinero en efectivo. Hace 50 años tú me dirás cuánto podía haber sido eso. En esa época, ¿cuánto era? A veces cuando ponían 100 bolívares eso era una fortuna. A veces el premio era solo de 50 bolívares, pero 50 bolívares hace 50 años era 50 bolívares. No era cualquier cosa. Y como decía Rosa, las piñatas que en todos los barrios, porque todos los comerciantes se organizaban y las amas de casa de los barrios, y era difícil que hubiera un barrio donde no hubiera una piñata, y había una agrupación musical en la que participaba mi papá, por cierto, que iba a cuanto sitio había una piñata a tocar música popular. ¿El nombre de tu papá? Rafael Ángel González. ¿Qué hacía tu papá? Bueno, él era músico, él era todero, él era músico, era zapatero. ¿Cuántas zapaterías había en aquel entonces de reparación de calzado para aquel momento que puedas recordar? Bueno, de reparación de calzado solo recuerdo la de él. Él no solo reparaba, sino también él era fabricante artesanal. Y habían algunas personas aquí, calzado para caballeros solo hacía, y había algunas personas a quienes él les hacía los zapatos. Un trabajo no muy rentable porque duraban tanto esos zapatos que para que la gente volviera a mandar a hacer otro par. Ahora sí es rentable porque uno se los compra y el día siguiente están malos. Bueno, vamos a conocer ahora a la señora Pastora Ríos, mejor conocida como la señora Pastorita, que nos va a conversar de su época y de las experiencias que pudo vivir en las celebraciones de ayer. Porque eso hace poquito, ¿no? Hace poco, quizás 40, 50 años. Bienvenida, Pastora, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenida a Construcción Social. Cuéntenos alguna de esas anécdotas que más lleven el corazón, de todas esas que en el pasado se dieron y de las cuales usted pudo participar. Pero eso era porque el única cosa que había aquí era ¿cómo era? Me perdonó yo me dijo que la cosa por mí fue mal. Bueno, se me fue ya. No se le ha ido nada, estamos hablando de las fiestas, estamos recordando los eventos de las fiestas de Santa Teresa, en la época pues en que estaban ustedes activos, muy activos. Después de que había algo en la plaza y eso, entonces toros coleados en la calle principal. ¿Cuál es su edad? Eso no se ¡Ay! Noribel, por favor. ¿Cuántos años tiene, señora Pastorita? Al revelar el secreto. Espérate, yo ni me acuerdo. Bueno, pero aquí tenemos quien va a decir qué edad tiene. Noribel, ¿qué edad tiene, Pastora, por favor? Bueno, sé que en contra de ella misma, mami acaba de cumplir 82 años. Bueno, un aplauso, Irving, porque la verdad que 80 años para contar la historia de Santa Teresa, bueno, es bastante, pero bastante interesante. Cuéntenos qué otra anécdota nos puede reflejar en todos aquellos recuerdos que usted lleva. Bueno, se puede decir ¿y por qué no me prepararon? A mí me acaban de pasar un dato, que la señora Pastorita era la violonista del hospital. Cuando en la calle venía la procesión, y entonces yo no sé qué fue lo que se cayó ahí. Eso es cuando baje el Cristo plomo. Ay, sí, eso fue una cosa gravísima, porque la gente se corrieron. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió en ese momento? Ay, chiquín, después nosotras con otras personas que estaban ahí, nos sentamos a darle un poco de calor a la gente ahí. Pues. Ay, la gente se moría por cualquier cosa, chica. ¿Cuántos años duró usted trabajando en el hospital? 50. 50 años. Todo el mundo conoce aquí en Santa Teresa a la señora Pastorita. 50 violonista del años, hospital. Y me duele porque ni siquiera un Reconocimiento. ¿Quién era el paciente más cobarde? ¿Quién era el que le tenía...? Sí, que hubiera habido otra persona ahí, así, porque estábamos ahí solitos y por eso no tuvo. ¿Cuál era el paciente más cobarde que tenía en ese tiempo, cuando le iba a sacar la sangre, cuando le iba a extraer la sangre? No, había mucho. Ah, Todos eran cobardes.
Pero muchachitos sobre todo, y los más grandecitos también. Que... Los hombres, ¿verdad? Los hombres siempre fueron cobardes. Casi todos. Bueno, hablando de hombres, vamos a conversar ahora también. El turno se lo vamos a dar a Gustavo Solórzano, quien también nos va a referir un poquito acerca de las fiestas de Santa Teresa en el pasado, cómo se desarrollaban esas fiestas. Buenas tardes, Gustavo, bienvenido a Construcción Social hacia la ciudad posible. Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación, y para nosotros es un honor y una preocupación hacer las comparaciones, no con ánimo de calificar lo de ayer con lo de hoy, porque es natural que las sociedades evolucionan y tienen sus procesos culturales donde van cambiando de una época a otra. Lo que sí es interesante es recordar que en la época, yo estaba niño también, pero siempre recuerdo todas las cantidades de actividades que se hacían en las épocas, vamos a ponerle como de unos 25 años hacia atrás. Eran una fiesta realmente muy nutrida de participación activa de todos los sectores de la población. Como contaba la señora Rosa, en cada sector, en cada barrio, Las Flores, El Rincón, el Vizcaíno, el Habanero, Negro Primero, habían actividades para que los niños disfrutaran de las fiestas patronales y no las centraban exclusivamente en un programa de pura fiesta bailable, sino que aparte de esa actividad habían carreras de saco, carreras de burra, la cochina encerada, el palo encebado, carreras de bicicleta, encuentros deportivos entre los interbarrios, El huevo en cucharilla. el tradicional carrera de saco con el huevo en la cucharilla. Hay una cantidad de actividades que se daban en cada uno de los sectores que era un disfrute para todos, no era un disfrute que se concentraba en un solo sector, como pasa muchas veces ahora que la fiesta la concentramos solamente, y es lo que uno siente, dirigida a presentar las agrupaciones musicales. En esa época venían para el Centro Social Cultural Juan España las grandes orquestas que estaban de moda en esa época: Porfi Jiménez, Los Blancos, Los Melódicos, Lavillo y todo lo mejor, el grupo Canaima, que era siempre traído a Santa Teresa porque era un grupo muy apreciado en esta zona, y era muy rica las fiestas patronales. Y otra cosa que hoy en día lamentablemente nos conseguimos, que es con el fenómeno de la inseguridad. En esa época uno amanecía hasta las 6, 7 de la mañana caminando por el pueblo, recorriendo todas esas actividades, y era realmente sanas. Claro, sí se daban algunos casos, algunos eventos de violencia, pero eran muy escasos y eran peleas muy puntuales y a puño. Cuando habla de peleas puntuales, ¿por qué sería alguna de esas peleas que como puede cualquier referir? cosa, por celo, por que me viste mal. Había en esa época como una especie de enfrentamiento entre los muchachos de los pueblos. Por ejemplo, cuando los muchachos de Santa Lucía venían a buscar a las novias que tenían aquí en Santa Teresa, que habían conquistado en el liceo, y venían a la fiesta o venían a los toros coleados, siempre había una pelea entre un muchacho de Santa Lucía y de Santa Teresa. Por una mujer. O por una mujer, por amor. Pero a medida que esta circunstancia la fue evolucionando, porque a los muchachos les tocó ir a estudiar todos juntos al Perejonal de Bafumar el Tuy, se dio un fenómeno interesante, que se fueron haciendo amigos, y esa situación fue eliminándose, fue desapareciendo. El encuentro, cuando venían los de Santa Lucía para Santa Teresa, ya se fue disipando, ya no peleaban, ya eran amigos porque estaban estudiando juntos en el liceo, y esa actitud de violencia se había subsanado. Otra de los fenómenos que nos encantaban eran las carreras de bicicleta. Ahora no es ningún tipo de actividad deportiva que involucre la participación de la comunidad. Antes había carreras de bicicleta, recorriendo todos los bordes del pueblo, de aquí a Santa Ocumare, a Santa Teresa, y ese era un atractivo muy llamativo y muy participativo por todos los que participaban en la carrera, como los que los promovían, y los amigos, y los familiares, etc. Señor Gustavo, ¿usted que pudo disfrutar eso, usted en qué fecha cree que empezó a cambiar todo?
empezó a cambiar las fechas? Bueno, yo le dije Las hace fiestas, poquito ¿en qué fecha? que tenemos que remontarnos de 25 años hacia atrás. De tal manera que si estamos ahorita en el 2014, tenemos que colocarla como en 80 para atrás. 89 exactamente. De 80 hacia atrás. Gustavo, vamos a hablar un poquito también de esas personas que en el momento se encargaban de esa fiesta. Dame esos nombres. ¿Qué nombres manejas de directivas para las fiestas? No, las directivas que yo recuerdo como niño siempre estaban conformadas por un colectivo muy amplio y muy espontáneo. Eran gente que del pueblo, como decía la señora Rosa al principio, participaba casi toda la comunidad. Había una directiva simbólica ahí, pero en general había... Pero necesariamente había un representante. Nómbrame esos No, representantes. aquí no había representante exclusivo, aquí habían grupos de personas. Por decirte algo, había el grupo que representaba a la gente del Centro Social Cultural en España, que a esa época estaba José Antonio Rodríguez, estaba César Solórzano, estaba el señor Valerio, había una persona muy reconocida a nivel internacional, nacional, que era Germán Leste, que fue uno de los líderes, Pepe Alcalá, toda una cantidad de jóvenes que después a nivel nacional se les conoce por su labor en el campo del periodismo, el teatro y todo eso junto a la otra gente que tenía que ver con el deporte, con lo que organizaban las carreras de saco, los líderes comunales, todo era una simbiosis de muchos seres humanos que participaban allí. Ahí no había un liderazgo exclusivo para dirigir las fiestas patronales, era colectivo, eso se sentía, eso se veía. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una de las actividades que realizaban durante la fiesta eran los festivales corales, traían coros o grupos que venían de la central a presentar algún evento cultural, y entonces todas las casas asumían a los que llegaban de Caracas. Una familia acogía y le daba desayuno, almuerzo, cena y dormía. Esa gente que venía de Caracas, que tenía que quedarse en Santa Teresa, eran asumidas por los miembros de la comunidad de Santa Teresa, y era un honor y una alegría sentí que estabas colaborando con tu fiesta, con tu pueblo, y la gente que venía se sentía muy halagada porque era asumida en una casa de familia, lo trataban con mucho cariño, con mucha atención, y ese era parte de ese colectivo que te estoy comentando. Ok, Gustavo, vamos a indagar un poquito también con la señora Matilde y con la señora Rosa con respecto a esos coros y a ese tipo de celebraciones, esas visitas que nos hacían acá a Santa Teresa del Tuy en la época para conmemorar y celebrar las fiestas. De Cumaná, o sea que cuando se realizaban esos eventos culturales se traían agrupaciones de todo el país. De toda la nación. ¿A partir de qué momento, si lo recuerda, entra a festejarse, pues, o a celebrarse reinados en las fiestas de Santa Teresa? ¿Tiene usted idea o algún recuerdo? ¿A partir de cuándo? No, ya cuando la época de nosotros nombraban a la reina. ¿Conoce o nos podría decir o recuerda algunos nombres? ¿Nos puede dar nombres de algunas reinas del entonces? Sí. Lilia Franco, Sara Vendán, muchachas bonitas, no eran que eran maquilladas y a juro para... Naturales. Sí. Bueno, chicos, yo pienso también, y me perdona el que me esté oyendo, que aquí la política fue que cambió todas las cosas aquí en Santa Teresa. Teníamos tantas cosas buenas que teníamos parques infantiles. Bueno, la política ha cambiado el mundo, de verdad que sí. Y entonces nosotros hemos sufrido ese mal, porque nos estamos muriendo. Un mal necesario, por Sí, decirlo así. Como la chikungunya esa Como la que nos está matando. Bueno, de verdad quiero decirles, queridos oyentes, que la señora Rosa hizo un gran esfuerzo por llegar hasta acá hoy. A última hora ya nos decía pues que no iba a asistir, motivado que tiene, ¿cuántos días lleva ya con el virus? 2 semanas. 2 semanas, imagínense ustedes con ese virus, y de verdad que a mí me ha dado y no tengo la edad que usted tiene, imagino, me duele el cuerpo, ¿cómo le dolerá a usted con todo respeto? Así es porque tú.
Oye, vale, es que seguimos. Yo creo que aquí vamos a tener que enfrentar a la pelota, ¿vale? Caracas, Magallanes, y salimos de eso. Señora Pastora, ¿recuerda alguna reina? ¿Qué otra anécdota tiene usted que contarnos? Que haya recordado, pues, entre esta agradable tertulia que se está desarrollando acá en el estudio. Gracias también a nuestro equipo técnico, aquí el amigo Gustavo, quien está ayudándonos en los avatares del micrófono. Mira, aquí no había que si fulano, que si esto. Todos ustedes trabajaban. Entonces se llegaba ya a donde estaba la escuela, ahí en Ajá. Entonces ahí no había nada, ahí trabajaba todo el mundo. Señora Pastorita, ¿y usted no participó? ¿Ah? ¿Usted no participó en los reinados de belleza en su época? Una vez. Ay, ¿cómo le fue? ¿Cómo se sintió? Una vez como reina. ¿Como reina? Sí. ¿En qué año fue eso, señora Pastorita? No me acuerdo. No se acuerda. Acá Matilde puede ser que se acuerde o Gustavo no se acuerda. Ella, sí. ¿Hacia qué año? Yo me grupo porque afectada por fenómenos naturales y otras cosas, y traen su cultura, traen sus costumbres, traen su manera de ser, inclusive hasta en lo político ya nos tienen arropados y lo vamos observando, que tenemos alcaldes que no son de Santa Teresa, como ha sido Wilmer Salazar, el que estaba anteriormente Ramón Malavé, y el que está actualmente, que tampoco es de Santa Teresa, que es un personaje que llegó en el año 91. Entonces, en esos personajes está también reflejada ese cambio sociológico que ha venido experimentando nuestros pueblos de los Valles del Tuy, producto pues, de la migración, de una nueva conformación sociológica, cultural que se está dando, producto, valga la redundancia, de la evolución que vienen experimentando estos pueblos. Fíjense ustedes, Gustavo, con respecto al tema de los alcaldes, nosotros en la edición anterior, la semana pasada, estuvimos conversando con algunas personas que trajimos acá al estudio. Ellos no nacieron acá en Santa Teresa, pero han hecho a Santa Teresa suya, y despejamos un poco el tema con respecto a los gobernantes que hoy están a cargo de Santa Teresa y no son tereseños, pero existe algo interesante, algo que debemos detallar, y es lo siguiente: eso es culpa de nosotros, por cuanto de alguna forma nosotros no tomamos las riendas del municipio, no solo para luchar en cuanto a lo que tiene que ver en la arena política, también hay aspectos sociales que los abandonamos, y entonces vienen otras personas, como quien dice, pues hacernos ese gran favor, porque nosotros no somos capaces y lo dejamos en manos de otras personas. En cuanto a eso, de verdad que respeto su opinión, y yo soy de las personas que particularmente pienso que nosotros debemos tomar las riendas para luego no decir esas cosas que ya usted y yo las habíamos conversado, y mucho las respeto, pero creo que al respecto usted tiene algo más que agregar con respecto a eso. ¿En qué aspecto me estás refiriendo? En el aspecto de que somos tereseños, dejamos de hacer unas cosas y salimos a veces a criticar a otras personas que nos gobiernan, pero ellos se los han ganado en algún momento porque nosotros hemos dejado de hacer algunas cosas. No, yo no estoy haciendo crítica porque ellos asuman ahora el liderazgo. Lo que estoy diciendo que es un fenómeno que se está dando, producto pues de esa influencia presencial de nueva liderazgo, de nueva gente, y que vienen arropándonos, porque nosotros, como decía al principio, los tereseños hemos, como decías tú, descuidado un poco nuestra participación. Hay una nueva generación de jóvenes tereseños, los que ya pasamos, ya estamos en otra posición, ya estamos jubilados, vamos a decirlo así, dentro del quehacer cotidiano, dentro de lo social, y es natural, eso es un fenómeno que se da sociológicamente. Aquí en Santa Teresa lo impacta es la inmigración, y es normal, porque si tienes una migración más fuerte que un crecimiento poblacional natural, es muy natural que se dé ese fenómeno. Simplemente la población de los Valles del Tuy ha crecido más por el fenómeno de la migración que por un fenómeno natural de crecimiento. 93.9 FM y por supuesto en tu programa Construcción Social. Recuerda, para tus mensajes de texto 0426-614-4939, y para las llamadas breves al 0239-231-5939. Hoy con un programa
programa. El día de hoy, muy especial. Bueno, 243 años está cumpliendo Santa Teresa del Tuy, nuestra patrona. bueno, ¿Listo? así es, ya estamos listos por acá, ¿no? Me habían suprimido allí. Castigado por ser magallanero. Ah, bueno, imagínate tú. Bueno, amigos, sí, como lo ha dicho Liliana Márquez, estamos acá en Sismo 93.9 celebrando, pues, y conversando con las personas que hicieron vida en la Santa Teresa del ayer a propósito del 243 cumpleaños de nuestra población Santa Teresa del Tuy. Regresamos, pues, y ya tenemos en el estudio a nuestros invitados. Carmen González, José Luis Paz, Humberto Machado Morales y el señor Gregorio Mejías. Bienvenidos. Buenas tardes, señor Humberto. Cuéntenos un poco acerca de esas tradiciones que vivió en el pasado con respecto a las fiestas tereseñas. Las fiestas tereseñas hacen 64 años, se dio el paso el 15 de diciembre, Altagracia con Santa Teresa, hace 74 años. Y después yo me dediqué a trabajar en comercio. ¿En qué lugar trabajaba usted? Trabajé en Alcujial con Juan Bandi. Juan Bandes, ¿hacia qué lugar del Cujial quedaba ese punto de comercio? Con el banco, con el Puente Viejo, adyacente ahí con el Puente Viejo. ¿Qué otro tipo de comercio, de fondos de comercio existían allí? Un bar, La Gallera, y bar de Luis Morín, no sé cómo se llamaba ese bar, pero era de Luis Morín. Perfecto. ¿Y su comercio de qué era? Él, El comercio. él, El negocio donde usted trabajaba, ¿qué expendían ahí? ¿Qué productos? ahí se vendía víveres, puro víveres. ¿Qué es lo que más buscaba la gente allí en ese fondo de comercio? Ahí se vendía era papelón, sal, taco en rama, ¿qué más te vendía? Cuénteme de los precios, por lo menos la sal, ¿cuánto costaba un kilo de sal para el momento? Valía un real, ¿Y el tabaco en ramas? valía 2 bolívares La cuarta. La media cuarta, por supuesto, un bolívar. ¿El papelón? valía unos 50 papeles. Imaginamos que se vendía mucho para las fiestas, para los dulces de la fiesta, los dulces tradicionales. Y ¿qué otra cosa es que me diga así? ¿Y usted disfrutaba de esas fiestas? ¿Qué le parecían? Bueno, sí, por lo menos los toros coleados, te coleaban que la calle Ayacucho, ¿De dónde a dónde era el coleo en la calle Ayacucho? donde era el mercadito, hasta donde era Raimundo Álvarez, allá abajo, ¿no? Perfecto, eso donde era Raimundo Álvarez que usted cuenta es donde hoy funciona la nueva CanTV, acá en Santa Teresa del Tuy. El edificio que está viajando hacia la Plaza Miranda. Y en esta calle aquí, calle Lama, también se coleó. ¿Qué parte de la calle Lamas, de dónde a dónde se hacía el coleo? De la calle, ¿no hay más aquí donde usted trabaja, cómo es? ¿Cuál dice usted? La calle, se llamaba antes la calle de las Flores, pues le cambiaron el nombre. Ahora, nunca llamé la calle ahora. Andrés Bello. ¿Qué pasa cuando usted trabaja? Esa es calle Andrés Bello. Andrés Bello, antes llamaban a las Flores. Era Imagínense calle usted si eso es viejo que yo no me atrevo a opinar ahí porque de verdad que no la conocí en esa forma. ¿Usted cuántos años tiene? Yo tengo 78 años. ¿Y aquí en Santa Teresa? Toda la vida. Hace tiempo. ¿Hace cuánto? ¿74 igual? Yo tengo 78 años. Y desde ese tiempo he estado aquí en Santa Teresa. No me voy de aquí. Nació, creció y Y continúa me aquí. puse viejo aquí. Ah, ok. Qué bien, bueno, vamos a dar el turno a la señora Carmen González para que nos cuente un poco acerca de los toros. Tenemos entendido que hacía lazos y los colocaban en las fiestas a los coleadores. Cuéntenos de esos lazos, de esas competencias que había. ¿Cuál era el tipo de lazo? ¿Cuáles eran las características? ¿Por qué lo colocaban? ¿En qué lugar? ¿En qué locación? ¿O en cuál de las mangas y se inició usted a colocar lazos a los coleadores? ¿Quiénes le acompañaban en esta actividad? Bueno, primero que nada, buenas tardes y muchas gracias por la invitación. De verdad que
cuando me invitaron tuve que hacer bastante memoria acerca de esto y bueno, fue agradable recordar que de verdad la competencia que yo tenía en estas cosas eran las personas que de inicio pues se dedicaban a esto, que era mi tía Ángela Carmona de Nacán, que era una de las que elaboraba los lazos, Elisa Calderín, Sara Betán. Bueno, había otras personas que se dedicaban a eso. Entonces, pues, algunas personas que conocían que podía tener esa habilidad, así como una maestra, porque en realidad, comparado con ella, pues tenía mucho menos edad. La primera que me invitó a esta actividad fue Sila Pantoja. Ella fue la que me pidió que hiciera lazo pues, para colocárselo a su esposo. Y entonces, claro, como había bastante competencia, las otras personas una vez que se enteraron y vieron los lazos, pues se motivaron. Los lazos se hacían de tafetán. Las hijas de Vicente Delgado también me encargaban para sus coleadores, pues los amigos que ellas tenían ahí que coleaban. Yo sé que definitivamente, bueno, a uno no le daban permiso para ir a montarse en una tabaquera, pero una vez que uno se fue familiarizando con el medio y ya teníamos con antelación fijado como el punto estratégico para colocar los lazos, que definitivamente yo no los colocaba, a mí me los encargaban, yo lo que era la que los elaboraba, los lazos, y las personas me decían que le pusiera tal y cual característica que se salía de lo común. ¿Con cuánta antelación comenzaban a hacer esos lazos para colocarlos en la fiesta? Oye, hasta con un mes de anticipación, ¿verdad? Las personas ¿Cuántos lazos hacía usted? Oye, la verdad es que no recuerdo, yo sé que eran bastantes y cada quien era fanática de un color particular y me decían, escríbele tal verso, me ponían que le pusiera verso, que le agregara que si una herradura de caballo y cosas así. Vamos a hablar entonces también de los mejores coleadores para usted en esa época. ¿Cuáles eran los más destacados? Bueno, que yo recuerde Gilberto Guerra, ¿cómo es que se llama el señor que tú me apellido Díaz? Que no me, yo en realidad no, Gilberto Guerra, Cololo, ¿cómo es que se llama? El que tiene ahorita de nombre la manga. Ángelo Hernández. Exacto, Ángelo Hernández. Había unos cuantos, yo sé que una de Ramón Díaz. Ajá, Ramón Díaz, una de las cosas que me llamó bastante la atención es que cuando ya uno se incorporó pues, en esa actividad, sucedía algo muy interesante, que era que cuando alguien no tenía acceso a esos lazos y tenía un coleador particular a quien se lo quería colocar, entonces lo llamaban hacia la talaquera para darle un abrazo, para darle un beso al coleador, y entonces otras chicas se encargaban de quitarle el lazo que la otra. O sea, competían. Sí, se lo quitaban para ponérselo a otro, o sea, le robaban los lazos a los coleadores para ponérselo a otro. Ok, ¿y en qué locación o dónde estaban esas mangas cuando empezaste a hacer esos lazos? Estaban paralelo a la carretera que va para Ocumare. Esto es lo que es ahora allí frente de la Ali Primera. Exacto. Esa manga de coleo que estuvo en 2 puntos. Donde antes de ser mudada. y exacto, por ahí después de tránsito en adelante, por ahí estaba esa manga de coleo. Ahora bien, antes de darle el pase al amigo Gregorio, ¿qué otras anécdotas recuerda de las fiestas tereseñas del pasado? Bueno, lo que hacían una feria, que la ponían al frente de donde estaba la manga de coleo. Ahí había de todo. Me acuerdo que hacían como una especie de pirámide de botellas y lanzaban unos aros y la persona se ganaba una botella si le ensartaba pues con ese aro. Era una de las cosas que recuerdo que hacían. ¿Cuántas se ganó usted? A mí no me vendía nada, yo no tenía opción a eso. Yo recuerdo que
que para los niños también habían actividades y ponían en una caja muy grande unos pollitos metidos en una bolsa. Y a uno le daban un palito, una especie de anzuelo, un palito con un pabilito y una bolita como un anzuelo de alambre. Y uno tenía que pescar un pollito, eso sí lo hice. ¿Qué edad tenía usted, señora Carmen, cuando ya desaparecieron esos tipos de juegos en las fiestas patronales? Oye, yo creo que tenía como 11 años. Todavía estaba pequeña. Sí, ya eso, hace mucho desapareció eso de aquí. Creo que cuando comenzó a verla como lo de la inseguridad no es de ahorita. ¿Por la inseguridad usted cree que desaparecieron? Creo que sí. Y bueno, cuestión también de las personas que tuvieron a cargo dirigir ese tipo de fiestas.